Muy buenas tardes. Fíjense que cuando ustedes quieren hacer de sus hijos alumnos exitosos, necesitan que ellos reúnan 3 características: que sean responsables, que sean respetuosos y que sean chicos resilientes. Porque si llegan con estas 3 habilidades, que se educan en casa, fortalecen el desempeño académico, pero a su vez forman su carácter y se preparan para la vida. ¿En qué van a consistir estas 3 características? Vamos a revisarlas una a una a lo largo del programa, pero sobre todo, para eso, papá y mamá también tienen que hacer su función. Y mucho de eso, fíjense qué irónico, implica que ustedes en mucho no hagan nada. Porque parte de lo que implica que sus hijos se hagan responsables, respetuosos y resilientes es que ustedes no los saquen del problema. Y esa parte es bien interesante. Que papá y mamá no hagan la parte que le toca al hijo. Y esa es una de las cuestiones que a los papás les cuesta mucho trabajo. No hacer lo que al hijo le corresponde. Y es que los papás sienten muchísimas veces que si no lo hacen, están siendo malos padres. Y es justo al contrario. No hacerlo los hace buenos papás. Para entenderlo mejor, lo vamos a analizar habilidad por habilidad. Hace un rato decíamos que hay 3 habilidades que necesita tener un alumno para ser exitoso: responsabilidad, respetuoso y resiliente. Y les decía yo que es irónico porque para que un alumno lo logre, necesita que los padres no hagan nada. ¿A qué me refiero con esto? Hablando de la responsabilidad, tome el control de su aprendizaje, cumpla con sus compromisos y enfrente las consecuencias de sus decisiones. ¿Por qué digo que los padres no hagan nada? Porque los papás, o quien se encargue de la educación o del acompañamiento de este niño o niña, no tendría que ayudarle con la tarea. No tendría que llevarle a la escuela lo que se le olvidó. No tendría que ir a discutir a la escuela si la escuela puso alguna consecuencia por un comportamiento del niño fuera de lo que pues su comportamiento presentó. Tendría que dejar que asuma lo que implica su comportamiento y su aprendizaje dentro de la escuela. Si le dejaron algo de tarea, los papás solamente tienen que facilitar el contexto para que haga la tarea y quedar ahí de manera que el niño no se distraiga, favorecer el espacio para que haga la tarea, facilitar lo necesario para que el niño la haga, pero sin ayudarle. Si no entiende, entonces mantener la comunicación con la escuela para decir, a ver, mi hijo tuvo el espacio para hacerla, cuidamos que no tuviera distractores, pero no entendió lo que tenía que hacer. Así es que, por no poner atención en la escuela con lo que se le explicó, aquí en casa no dejamos que
jugara con el videojuego, que hiciera lo que más le gusta, para que aprenda a tener cuidado con lo que se le enseña en la escuela. Él es el responsable de su actividad académica. Y entonces, ese no hacer por el niño haría que él se haga responsable de lo que le implica. Como ven, papá y mamá cuidan el alrededor de, pero no hacen por él. Otra de las características que tiene que tener un alumno para que sea un alumno exitoso es ser respetuoso. Y un alumno respetuoso valora las ideas, las emociones y las diferencias de los demás. Y eso ayuda a que haya un ambiente de convivencia positivo y colaborativo. Y fíjense que ahí la educación que se da en casa es importantísima. Primero porque eso es lo que debe de recibir un niño. Porque yo no le puedo estar diciendo a un niño que debe de ser respetuoso, que debe de relacionarse bien, que no debe de involucrarse en conflictos en la escuela, si en la casa el ambiente que tiene es todo lo contrario. Si la manera en la que se le llama la atención es a gritos, si nunca es escuchado, si hay conflictos, si bien a lo mejor no con él o con ella, con los adultos con los que vive, si la forma en la que se relacionan las personas con las que vive es un ambiente inapropiado. A veces pretendemos que los niños logren hacer lo que nosotros no estamos logrando hacer en la escuela, en casa, perdón, que hagan en la escuela lo que en casa no pasa. Y genuinamente no lo logran. A veces ellos están queriendo la aceptación en la escuela que en casa no reciben. Y acuérdense que más allá de todo lo que les decimos, los niños aprenden por imitación. Y a veces lo que no tienen en casa, ellos en la escuela lo frustración. Si en casa reciben maltrato, todo ese enojo que no pueden expresar en casa porque tienen miedo, lo expresan en la escuela. ¿Cómo se relacionan con sus compañeros? ¿Cómo son tratados? En casa va a salir en la escuela. El respeto se mama. Y por lo tanto, así lo transmiten en la escuela con sus compañeros. Así es que reflexionemos primero qué está pasando en la casa y de qué energía se cargan en casa para después llevarla a la escuela. Puedes exigirle a tu hijo que no haya reportes en la escuela en base a cómo se vive en casa. Piénsalo. La tercera característica de los alumnos que tienen éxito en la escuela, además de la responsabilidad y el respeto, es la resiliencia. Son niños determinados. Enfrentan las situaciones complejas, los desafíos, no se rinden, aprenden de los errores y buscan soluciones. Esto, sin duda, se aprende desde la casa. Y se aprende porque no se suele oír desde casa ay, siempre es lo mismo contigo. Vas a acabar, yo no sé en qué, porque nunca y siempre es lo que más oyen, ¿no? Siempre es lo mismo, nunca haces lo que debes. Cuando son niños que deberían de escuchar, yo creo en ti, tú puedes, yo sé que puedes, yo sé que eres capaz, aquí estamos para apoyarte, siempre vas a contar con nosotros. Pero no oyen eso.
se subraya el error, nunca se reconoce lo que se hace bien, porque se da por sentado que es obligación. Y en esos procesos, los niños ya dan por sentado que lo que atrae la atención es el error, lo que no hacen bien, y por lo tanto aprenden a resignarse a saber que en ellos lo esperado es que las cosas salgan mal. Si queremos tener niños resilientes, tenemos siempre que mandar el mensaje de: te equivocaste, pero la siguiente va a salir mejor. Aprende de esto. Recupérate, la siguiente va a salir mejor. Y por ahí es por donde tendría que venir el proceso de recuperación. Esto no te marca, esto te dice por dónde no lo debes de hacer la siguiente vez. Es un proceso de eliminación el error, porque de ahí es de donde se aprende. Mi hijo de 17 años me refiere que tiene preferencias por personas de su mismo sexo. Y la verdad, tanto su mamá como yo, pues, estamos confundidos. Creemos que no hay motivo para tal decisión. Hablamos con él, incluso se había sido víctima de un abuso sexual por parte de algún familiar, de algún compañero de la escuela o de algún vecino, y él dice que no. Y la verdad sí estoy confundido con esa situación. Mira, el tema aquí es que la orientación sexual no es resultado de ningún abuso, de ningún trauma, de ninguna experiencia dolorosa, y tampoco es una decisión. La orientación sexual simplemente es. Tampoco es resultado de la educación. No es que ustedes hayan hecho algo mal. Simplemente tu hijo tiene otra orientación sexual diferente a la que ustedes esperaban. Es cierto que es minoría. La mayoría es heterosexual, pero existen otras orientaciones sexuales, y la homosexualidad es una orientación sexual, y están desconcertados, evidentemente, pero no le necesitas buscar otra explicación, ni una causa. No sé qué edad tiene tu hijo. Si tu hijo tiene 12, 13, 14 años, hay que dar tiempo, porque en muchas ocasiones el tema de la adolescencia temprana, por la cantidad de hormonas sexuales que hay en el cuerpo, puede llegar a generar confusiones. Pero si tu hijo ya es un adolescente de 16, 17, 18 años o mayor, la realidad es que lo único que hizo fue hablar con ustedes porque quiere hacer explícito frente a ustedes, sus padres, su orientación sexual. Y es muy importante que si esto los desconcierta a ustedes, lo trabajen, busquen información seria alrededor de esto, hablen con él claramente alrededor de el desconcierto que ustedes tienen, busquen ayuda si la necesitan para poder entender qué es y por qué y cómo es que pueden acompañar a su hijo en una situación de este tipo. Pero el problema no lo tiene él. En realidad, el problema lo tienen realmente ustedes por el tipo de educación que seguramente recibieron, como muchas personas la recibimos en su momento. Pero esto no implica que no puede haber reglas en casa, pero
sí se requiere cuando se tiene un hijo con una orientación distinta a la que uno esperaba. Se necesita uno educar. Bien, pues ahora sí terminó Chayo Contigo. Espero que pasen una linda tarde. Nos escuchamos mañana con más de Chayo Contigo. Yo soy Chayo Busquets y esto sí fue Chayo Contigo. Audiocentro.